Bienvenidos todos a La Palabra en una emisión más a través de LTV, el canal de La Tribuna. Hoy nos honra con su presencia un distinguido invitado, porque si bien es cierto, es catracho 100%, hoy hace labor en el extranjero. Hace labor específicamente en el país azteca. Hablamos en México sobre ese andar que tienen los migrantes hondureños, cuál es el trato, qué es lo que hacen realmente para darles una respuesta, porque la gente siempre busca ese famoso sueño americano y a veces se queda en sueño guatemalteco, se queda en sueño mexicano. ¿Cuántos hondureños no están viviendo en México, por ejemplo? Así que le damos la bienvenida al cónsul de Honduras en Guadalajara, el doctor Juan Carlos Hernández. Bienvenido, doctor. Licenciado Raúl Morazán, siempre es un gusto poder interactuar con usted en los espacios de este prestigiado medio, LTV, a quien le tenemos también un cariño especial porque pues siempre que necesitamos comunicar o que intentamos transmitir una idea o una crítica o una sugerencia, pues tuvimos los canales abiertos. Y ahora, pues reitero, detrás de esta trinchera, que es lo que estamos haciendo propiamente en la ciudad de Guadalajara, pues que ya se ha inaugurado la sede del consulado y pues próximamente estará abriendo sus puertas para los connacionales que residen en esa jurisdicción. El año pasado lo mirábamos aquí, este año usted ya está como cónsul en Guadalajara. ¿Esperaba eso usted? La verdad, el nombramiento original homologado, ¿verdad? Es un tema de rangos en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que dirige ahora pues el embajador Javier Bu. Y en su momento, pues el también embajador y ex canciller ahora, Eduardo Enrique Reina, pues llegamos a Ciudad de México con el cargo homologado. Consejero en la Embajada de Ciudad de México, homologado con cónsul. Y esto pues permite de alguna manera que esa homologación, en caso de existir una vacante o una necesidad, pueda asumir usted sin más que no un nuevo nombramiento, sino que una especificación de las funciones, ¿verdad? Siempre mediante oficio, y pueda usted asumir la titularidad de esa misión diplomática que se dio en principio para San Luis Potosí, donde había una vacante desde mayo de 2024 del cónsul, y pues estuvimos en San Luis Potosí desde el 12 de diciembre hasta completar todavía mayo y parte de junio, en vista de que ese interinato entre que nos estamos moviendo entre San Luis y Guadalajara, que por cierto Guadalajara, el estado de Jalisco, era jurisdicción del consulado de San Luis Potosí, pues esa transición de alguna manera nos ha quitado algunos días, pero confiamos pues que próximamente ya se esté dando los servicios completos consulares en Guadalajara. Ya vamos a hablar un poco sobre el trabajo que hacen los cónsules en diferentes partes del mundo, pero en este caso específicamente ahí en Guadalajara, el trabajo que se ha hecho en Ciudad de México y en San Luis Potosí, en donde hay una gran cantidad de hondureños. Usted es químico farmacéutico, ¿verdad? Doctora en Ciencias Químicas y Farmacia desde 1998, miembro del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras desde 1999 y ejerciendo la profesión en el área de comercialización y visita médica desde 2000. ¿Cómo mira la producción de medicamentos aquí en el país? ¿Hemos avanzado? Muy poco, la verdad, a pesar de que sí sabemos que hay empresas que cuentan con tecnología importante como Laboratorios MC, vamos a decir los nombres, de la doctora Juliet Handel o del doctor Arcides Peña, Farmaética. Sí sabemos que cuentan con tecnología importante, pero en sí, la verdad, no hemos visto la apertura de muchos nuevos productores de fármacos en Honduras. No se ha nutrido mucho lo que es la ANAPROFAR, que es la Asociación Nacional de Productores Hondureños de Fármacos. Entonces, pues, no encontramos en ese sentido muchos nuevos miembros. Y eso, pues, creemos que es un problema en el sentido que sabemos que la inversión en infraestructura para montar un laboratorio productor de medicamentos no es barata. De hecho, pues, que ha sido una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, se complicó en alguna medida por lo mismo, porque pues, los volúmenes que requiere el país para un laboratorio nacional de medicamentos son altos, la tecnología es alta y cara y no es tan fácil de conseguir tampoco. Sin embargo, yo creo que se ha dado un paso importante en la apertura de relaciones con países como China e India, que ellos sí manejan mucho esa tecnología de fabricación de fármacos por volumen. Y si logramos pues, hacer las relaciones
diplomáticas apropiadas, seguramente que vamos a ver resultados en el corto tiempo. O sea bueno, y eso me imagino que todo el mundo lo sabe. Elaborar medicamentos es bien complicado por lo difícil del costo. O sea, es sumamente costoso. Lo que es costoso es la maquinaria, porque no es solamente de traer una tableteadora, por ejemplo, o una máquina de llenado de líquido, sino que además usted tiene que producirlo en serie. Y pues escuche los presupuestos de la Secretaría de Salud. Hace 20 años, por decir una molécula, el ibuprofeno, el presupuesto de fabricación en un año son alrededor de 2.5 millones de tabletas. Entonces se imagina la máquina que debe tener usted para producir ese volumen de una molécula. Y así hablamos del cuadro básico, donde alrededor de entre 250 o 500, dependiendo de cómo se vaya moviendo las necesidades del Estado, se da cuenta usted que son volúmenes grandes y que no es fácil. Por eso es que se ve reducida las casas farmacéuticas en Honduras. Yo creo que además influye mucho en Honduras el hecho de que es una economía muy chiquita. Es un país de 10 millones de habitantes, más los 2.5 compatriotas de la diáspora, o sea, somos una economía de 13 millones, donde pues dependemos mucho de la remesa. Y lastimosamente la remesa no es generadora propiamente de riqueza, porque se utiliza nada más para gastos en general y gastos suntuosos, no para un emprendimiento, por ejemplo. Y eso es otra historia, pero lo que le quiero decir es que en general, y lo veo uno en México, yo hice una revisión antes de viajar de las 100 compañías farmacéuticas de mayor peso en venta en México. El 70% no están en Honduras, mexicanas y extranjeras. Por lo mismo, porque es una economía muy chica y porque pues, para ellos no representa ningún interés de tipo comercial. Ahora, para nosotros, claro, una inversión nuestra la vemos gigantesca. Para México, cualquier estado de los 29 estados que componen la federación factura más que toda Centroamérica junta. Entonces, es un tema, reitero, de que estamos hablando de la economía número 2 a nivel mundial, y que el hecho de tener ese volumen de oferta y demanda abarata muchísimo los costos y los insumos. Aunque en Honduras, hablando ya siempre en términos médicos, Honduras sigue produciendo pero muy buenos profesionales en la medicina. Es en verdad una profesión donde pues, el hecho de que no solamente la escuela se desarrolló muy bien por los maestros de otrora, que tuvieron esa visión, que es el caso del doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, que con él se da la gran transformación de la escuela de medicina y del ejercicio de la medicina como tal, sin discutir que quienes le precedieron pues también tenían un nivel importante académico y además también en lo que se conoce en la casuística o que es la clínica, que es en la atención ya directa con el paciente. Obviamente que pues es un gremio donde está en sus manos la vida suya y mía, la del paciente, y pues reciben constantemente muchísima educación médica de forma continua, y esto les ayuda a tener esa capacitación y esa formación permanente que hace que al paciente le llegue prontamente las terapéuticas más novedosas en un corto tiempo. Y parte de eso es justamente a lo que se ha dedicado un servidor. Como farmacéutico hacemos ese acompañamiento relativo al uso de un fármaco y de estas terapéuticas que involucran el uso de sustancias medicamentosas, pues ahí es donde aparece un farmacéutico, en este caso hablando propiamente, reitero, de la comercialización de un producto terminado de alta gama. Y aunque no sean de su área, pero ¿cómo se siente? Vaya, me imagino que cuando hablan de medicina y se honra al país a través de un médico, me imagino que ustedes como gremio se sienten bien, tomando en cuenta que, por ejemplo, el doctor Salvador Moncada es un científico hondureño muy reconocido, es decir, a nivel mundial, embajador actual allá en la República Popular China. Tiene el cargo de CIR. Usted sabe que en el Reino Unido no es a cualquier persona ni a cualquier personaje que le van a dar ese cargo. Se cuentan por puñado los honoris causa que tiene. Sí, tenemos a Marco Tulio Medina también, por ejemplo. Que ahorita ha sido la fórmula presidencial del ingeniero Salvador Narrala. Con Salvador Narrala, que fue galardonado por la revista Lancet y otras distinciones que ha tenido a nivel internacional. Eso indica que aquí, independientemente si son neurólogos, si son cirujanos, si son químicos farmacéuticos, producimos buena materia
gris en materia de medicina. Lo coincido, o sea, es decir, se lo puede ver, como dice usted, ¿verdad? Y si vamos a otros grandes referentes, ya hablábamos de Enrique Aguilar Paz hace rato, en su momento pues también tuvimos muy buenos ministros de salud, como el doctor Enrique Samayoa, ya fallecido, y lo acaba de decir usted, en muchas especialidades yo encuentro pues toda esta gente talentosísima. A nivel de gastroenterología, pues hemos tenido también referentes como San Pedro Sula, el doctor Alejandro Esteves, que es un amigo personal. Recientemente, hace un par de años, falleció acá otro referente, el doctor Lorenzo Amador, que en la policlínica pues hizo un trabajo importante, además consolidando la atención en gastroenterología, el doctor Marco Antonio Sánchez, el doctor Edgar Aguilera, la doctora Gladys Amador, hija de Lorenzo, etcétera. Así podemos ir empezando a sumar en otorrinolaringología el mejor, bueno, yo considero que es el mejor cirujano en oído, nariz y garganta, es el doctor Jesús Aguilar, hijo de Enrique Aguilar Paz hace rato. Se llevaba esa venita ahí de ser un buen médico. Indudablemente. Y como farmacéutico, pues yo he tenido oportunidad de interactuar justamente con estos que consideramos que son líderes de opinión, ¿verdad? Dentro de su especialidad, dentro de su área. Y ahora pues que nosotros, como en el ejercicio de nuestra profesión, tenemos ese chance de esta trinchera de poderle ayudar al connacional a través de nuestra gestión consular, pues creemos que estamos poniendo ese granito de arena y pues también levantando, enarbolando la bandera del farmacéutico, de un farmacéutico consciente que realmente quiere hacer las cosas de forma desinteresada, que no persigue intereses de tipo personal, sino que pues, nos preocupa justamente, además de la dignificación del gremio y por encima de todo ello, pues la salud del pueblo hondureño a través de los medicamentos que consume. Fíjese que vamos a entrar un poquito, porque yo le escuché decir usted la dependencia que tenemos como economía, ya cambiando de tema, de las remesas. ¿Preocupa realmente que no lleguen ya más remesas, tal y como venía ocurriendo después de estas redadas que están haciendo en Estados Unidos? Bueno, hemos tenido distintos picos. Previo a la toma de posesión de Trump se dispararon, o era obvio, ¿verdad? Prefirieron enviar los ahorros antes de que pudiese existir alguna complicación. Ahorita el tema de las redadas ha agudizado el poder recibir esas remesas desde Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que eventualmente la crisis tendrá que ceder y que pues, se retomará el flujo habitual. Estas son crisis y sobre esas crisis es que se vino trabajando de manera preventiva. En ese sentido, creo que la gestión que hizo directamente en Estados Unidos, el lobby del ahora canciller Javier Bua ha sido importante porque si se fija, pues no hemos entrado en una disputa directa con Estados Unidos o con el presidente Trump, que en su primer periodo pues se refería en muchísimas veces y oportunidades de forma peyorativa a Honduras, y ahora pues realmente creo yo que eso y todo el trabajo que le precedió en su gestión diplomática le valió para ser considerado como el nuevo canciller que en estos días recientes pues ya tomó posesión de su cargo. O sea, la situación de redadas es algo temporal, lo que están viviendo los migrantes. O sea, esta es una crisis que se va a superar, ¿considera usted? Yo pienso que sí, porque al final, mire, el presidente Trump lo que ha manifestado dentro de su plan de gobierno y que ha venido dando seguimiento, no necesariamente llega al término porque sobre la marcha van tomando medidas diferentes. Cuando empiecen a acusar la ausencia de recurso humano, van a tener que aflojar las medidas. Yo lo he visto cuando empezaron en un pico muy alto las redadas, disminuyeron, pico alto, y así se han venido comportando. El asunto es que, de todas maneras, el connacional que está allá, no hemos tenido un retorno significativo, no estamos diciendo por ello que no estamos ocupados ni preocupados, pero tampoco pues es que hemos alcanzado porcentajes del 5, del 10% hondureños que viven en Estados Unidos que han sido objeto de deportación, sin discutir que nos duele cada una de estos retornos no voluntarios que están sufriendo nuestros compatriotas de forma injusta en muchos casos. Y también el trato que se le da a los migrantes al momento de ser detenidos. Sí, que contrasta con la gestión en México de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se conoce el segundo piso de la 4T, que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues se humanizó mucho la atención al migrante. Antes de eso,
pues realmente la situación era muy parecida a la de Estados Unidos. Había una xenofobia que todavía pues, se fue cimentando en algunas administraciones previas a la entrada de Morena al gobierno, a la administración estatal. Y pues eso de alguna manera provocó cierta xenofobia en algunos mexicanos. Pero en general, reitero, es la otra cara de la moneda. Nosotros estamos muy satisfechos por cómo trabajamos con las autoridades mexicanas, tanto con la Subprocuraduría del Menor y la Adolescencia, como con la Dirección de Protección Infantil, con el Instituto Nacional de Migración y todas estas entidades que van relativas a la protección tanto de menores como propiamente del migrante, pues recibimos, reitero, mucha colaboración. O sea, hoy al migrante en México lo miran de manera ya normal, ya no existe esa xenofobia en contra de las personas que de una otra manera o por cualquier causa migran. Hay mucho menos xenofobia ahora que antes, se ha reducido y cada vez usted ve que los focos de migrantes, que antes se hacían unos focos grandes de 50, 100, 200 personas, no solamente hondureños, llegó a ser un momento el grupo que más, pero haitianos, venezolanos han venido a desplazarnos. Recordemos que pues Honduras también lo sufrió con los venezolanos, propiamente en la frontera o en las cercanías a la frontera de Las Manos, en Danlí, mirábamos grupos muy grandes de venezolanos a los que, pues, gracias a la decisión de la presidenta Castro, se suspendió ese cobro arbitrario de $100 por pasar por el territorio hondureño. Eso era una cosa terrible, una cosa injusta, y se suspendió gracias a la presidenta. Luego en México no le cobran nada. De hecho, si encuentran que usted está irregular, ¿verdad? No tiene sus documentos, se le conmina a pasar a una estación migratoria donde usted puede estar hasta 36 horas con buena cama, ya las probamos, buena comida, ya la probamos, y le asesora un abogado de cómo puede hacer usted para regularizarse. O sea que realmente el trato es muy humano. No es que lo deporten inmediatamente, sino que buscan la manera de cómo ayudarle. No, es que no lo deportan. No, si usted quiere retornar es voluntario. ¿De México hacia Honduras? Sí, pero no lo deportan tampoco. O sea, usted está en la estación migratoria, entre que le entreviste el abogado, que llega, le toman los datos y todo, pasarán como unas 3, 4 horas. Y después de eso, si usted quiere, se puede ir. Pero si no tiene dónde dormir, porque estaba, digamos, durmiendo en la calle, le permiten quedarse hasta una noche, descansa, ya bien desayunado, se puede ir. Y también pues están las casas de atención al migrante, donde pueden estar de forma permanente si hay cupos. Ahorita hay bastante cupos, que se ha reducido mucho el flujo de compatriotas de aquí hacia allá, hacia México, y el grupo de compatriotas que ha pedido retorno se incrementó muchísimo en los primeros meses de Trump. Me llama la atención cuando dice que se ha reducido el ingreso de hondureños a México. ¿Por qué será? Bueno, esa es una gran interrogante. Ya le vamos a consultar, pero se da después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Garantiza tu tranquilidad y la de tu familia. Construye con materiales de primera calidad. Construye con Cemento Bijao, la marca líder en Honduras. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Bueno, ¿por qué, doctor cónsul, usted me decía que se ha reducido el número de hondureños que ingresan a México? ¿Será porque no están buscando tanto ese sueño americano y prefieren mejor esperar a ver qué va a pasar más adelante con estas políticas duras migratorias por parte del gobierno de Donald Trump? ¿Será por eso que se ha reducido el número de hondureños ingresando a México? Yo creo que la política de miedo en la frontera que ha desarrollado la administración de Estados Unidos, ¿verdad? Porque sí, la frontera está totalmente militarizada y vigilada. Entonces eso ha hecho que muchos compatriotas decidan esperar, que es justamente lo que está diciendo usted. Reitero, en México, si se le encuentra irregular, no se le deporta. Usted es libre de continuar. O sea, vamos a ver, como consulado nosotros no podemos ser ni responsables, es decir, no podemos ser irresponsables de decir venga o no venga, porque migrar es un derecho humano. La sociedad humana se construyó justamente en base a la migración. Ahora que si se va, porque migrar es un derecho humano,
pero no es que la va a pasar bien tampoco. O sea, no le pueden decir no venga, pero si se va, no es que la va a pasar bien del todo si busca ese sueño americano. Yo particularmente acompaño mucho en las visitas a las casas y estaciones migratorias, ¿verdad? Las casas donde están, ya se alojan por varios días y meses inclusive. Y a las estaciones migratorias donde están hasta 36 horas máximo. Y me preocupa un poco de cómo están ellos, si están bien de salud, si están atendidos. Habitualmente los comentarios son muy positivos. Se ha humanizado mucho la atención. Y es lo mismo, yo me siento a platicar con ellos y ¿hacia dónde se dirigen? No, pues voy hacia Reynosa. No, voy hacia Monterrey. ¿Y allá con quién? No, está un amigo esperándome. Okay. Pero buscando llegar a Estados Unidos después. No propiamente buscando llegar a Estados Unidos. Quienes se han quedado prefieren buscar un empleo. Y esa es otra realidad que hay que decirla. México ofrece muchísimas oportunidades también. Y con esto no le estoy diciendo vaya o no vaya. Le estoy diciendo que sí hay una oportunidad en el camino si decide ir. Vamos a ver. Muchos hondureños buscan el sueño americano, pero si no lo logran y encuentran trabajo en México, ahí se quedan. Sí, y no le puedo decir que, reitero, son economías muy grandes, por lo tanto la oferta y demanda hacen que la comida sea mucho más barata que en Honduras, que el acceso a ropa sea mucho más barato que en Honduras. Muchísimos, inclusive commodities son más baratas que en Honduras, entonces queda un remanente que usted puede aprovechar para enviar la remesa. Y todavía trabajando ahí, o sea, ahí se quedan con empleo. Ahí, claro, que es, reitero, yo lo he platicado inclusive con mexicanos y con compatriotas que lograron quedarse. Es más fácil emprender sin desgastar toda una vida en México que en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos, para usted tener algún acceso a dólares, tiene que tener hasta 2 o 3 empleos. En México, usted podrá fácilmente, teniendo 2 empleos, no va a tener billetes verdes, pero sí tendrá algún dinero para mandar a casa y para su propia manutención. La cifra de hondureños que actualmente, ya sea de manera regular o irregular, que está en México, en suelo azteca, ¿de cuánto hablamos? A nivel de refugiados, ¿verdad? La ACNUR habla de 110,000 hondureños en carácter de refugiados. Bueno, solamente que este tema de ACNUR, ¿verdad?, que es una dependencia de las Naciones Unidas, está relativo a que ellos no pueden dar cifras totales o un listado total, pero supimos nosotros a ojo de buen cubero que solo ahorita en Aguascalientes ACNUR ha ubicado en empleos a compatriotas refugiados a más de 500 compatriotas que necesitan documentación, por ejemplo, la que emite el consulado en cuanto a pasaportes, que es uno de los grandes alcances y logros de destacar del canciller Enrique Reina y de la presidenta Xiomara, la apertura de estos centros de producción de pasaportes que permiten que en un máximo de 25 días, al menos en México, usted tenga su pasaporte y con ese pasaporte usted puede enviar y recibir remesas. Óigame, buena cantidad, estamos hablando de 110,000 hondureños refugiados en México. Sí, porque con residencia permanente ya pues fuera de refugiados son más de 35,000, más. O sea que compatriotas en los Estados Unidos mexicanos, estamos hablando de 150,000 casi. Ahí, redondeando un 150, quizá más. Y bueno, justamente la visión de la presidenta Castro y la humanización de los servicios consulares es lo que ha llevado a la apertura de 3 consulados más, que es, bueno, justamente Guadalajara, donde está su servidor, luego está Ciudad Juárez y Villahermosa. Y Ciudad Juárez todavía no se ha hecho la apertura, pero sí Villahermosa, desde donde estuvieron viajando al principio los vuelos de compatriotas que pedían retornar voluntariamente. Todo esto pagado por el gobierno mexicano. Honduras no costeó esos retornos voluntarios. Y realmente quiere que le diga, vino a ser una muy buena mancuerna con el programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa. Yo realmente quiero felicitar públicamente, además de a la presidenta, a la Secretaría de Sede Sol por ese programa, que de ellos vino, a pesar de que se hizo entre todo el grupo que dedicó atención a este tema, que dirige justamente el director de Migración, el licenciado Wilson Paz, ministro. Y ese programa fue aplaudido inclusive en foros y congresos que ocupados sobre el tema de migrantes. En Puebla lo presentó el cónsul y colega suyo, don Héctor Orlando Amador Zúñiga, además con quien he tenido oportunidad de interactuar en buena medida, porque muchas cosas las aprendí a la par de él. Ahí se presentó el programa y muy bien visto y muy aplaudido.
Entonces, pues creo que reitero, el hecho de poder retornar voluntariamente, sin complicaciones, y acá recibir, pues, ese complemento ha sido importante. Miran como una buena opción ahora los hondureños a México, tomando en cuenta que usted ha mencionado, y eso es público, que la frontera sur de Estados Unidos está sumamente militarizada, no hay acceso para los migrantes. ¿Siente usted que ahora miran como una opción el territorio mexicano? Muchos lo están viendo así. Esa es la realidad. Creo que viajan, reitero, pensando en los billetes verdes, pero luego se encuentran que hay facilidades allá también. Quiere que le diga algo, esto es una primicia, la voy a dejar caer, dejar caer aquí en este espacio con usted. Nosotros estamos trabajando con un enlace, no vamos a decir quiénes ni nombres, pero si todo se concreta, con un gigante, una multinacional gigante de Internet, va a ser un convenio importante con el Estado de Honduras a través de la gestión consular, y va a dar espacio a empleo a un muy buen grupo de compatriotas en México. ¿Una gigante internacional de telecomunicaciones o de servicio de Internet? Servicio de Internet. ¿Vendrá al país? No, ya están en el país. ¿Ya están en el país? No, van a trabajar en un proyecto a mediano y largo plazo que conlleva becas, conlleva estudio, conlleva empleos, y va a haber espacio para hondureños ahí. Y eso es una noticia importante. No se puede hacer oficial todavía porque estamos en pláticas, pero sí, yo en su momento, en el desarrollo de la industria farmacéutica, tuve oportunidad de trabajar con una aceleradora, que es un concepto que en Honduras apenas se conoce. Son empresas tecnológicas que una iniciativa digital hacen que usted la desarrolle y la lleve a cierto nivel. Ahí pues tuve oportunidad de recibir un curso y una asesoría, y pues ahí tenemos ese proyecto hasta ahorita de momento parado porque no puedo pues dedicarme a otra cosa sino al servicio exterior. Pero el enlace lo dejamos y lo retomamos ahorita pensando justamente yo en materia de cooperación qué puedo conseguir, y ahí es donde han empezado a encajar las piezas. Reitero que todavía está muy en pañales, pero si Dios permite lo vamos a llevar a buen término. Y la economía mexicana es, bueno, a nivel mundial son una potencia. Hablamos de la posición número 12 a nivel mundial. Y hablamos también de una buena cantidad de compatriotas que hoy están viviendo en México. No digamos si están en su estatus es legal o están en calidad de refugiados, pero es un buen número. ¿En qué más se utiliza la mano de obra hondureña ahí en México específicamente, lo que usted ha observado como cónsul? Bueno, principalmente en el área de la construcción, en el área de seguridad. Yo digo que más o menos aquí son empleos que los compatriotas han desarrollado acá, lo que van encontrando de primera mano allá también. De hecho, pues las apuestas van además en el tema de construcción, seguridad, también manufactura, este tema de las famosas maquilas. Recordemos que en México la maquila automotriz es muy grande, ahí también hay mucho espacio para ellos, y justamente pues es uno de los proyectos que estamos todavía en desarrollo. Pues reitero, yo pensé que me iba a encontrar con una base de informes o de desarrollo más sólida, pero me ha tocado pues construir un poquito más de abajo. No es una queja, ¿verdad? Es una realidad, y eso me ha hecho pues invertir tiempo en cosas que pensé que ya estaban. Pero no hay problema, pues o sea, vamos a tener un buró donde vamos a poder empezar a enlazar también hondureños de acuerdo a sus aptitudes, a sus capacidades, en distintos empleadores formalizados, no irregulares. ¿En México? En México. ¿Para cuántos hablamos? ¿Para cuántos hondureños? No, todavía no tenemos una cifra porque estamos, reitero, todavía construyendo lo que es el directorio o la data. Reitero, yo pensé que estas cositas, a veces uno es muy ingenuo y piensa que como yo vengo de la empresa privada, igual que usted, entonces uno piensa que rápido hay todo, y que el nivel de gestión es más acucioso y más orientado a resultados. Pues resulta que lastimosamente no lo ha sido, por lo menos en esta misión en la que yo estuve en San Luis Potosí. Entonces ahorita está la bonita oportunidad en Guadalajara de construir algo. Ya a empezar, ya no vamos a encontrar ese inconveniente de que no estaba la base, sino que empezar a construir el edificio con base sólida desde el comienzo. Y la situación, vean ustedes, por lo general uno conoce al embajador de Honduras en determinado país,
Pero ¿cuál es la labor de un consulado? ¿Cuál es la labor de un cónsul? Yo siempre lo he dicho, que me parece a mí que los embajadores hablan ya a nivel gubernamental. Ese es el tipo de relación. Entre estados. Entre estados. Ahora, el trabajo de un cónsul es como más, tiene más rostro humano, de velar para que el connacional o el ciudadano hondureño se le estén respetando sus derechos, que tenga buenas condiciones. ¿Cuál es la labor exactamente de un cónsul? Mire, lo voy a resumir para el buen entendimiento del pueblo hondureño en el versículo bíblico Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, fui migrante y me atendiste, estuve enfermo y me consolaste. Mire que la Biblia ya le habla de los migrantes. Y óigame, estamos hablando de quienes la elaboraron, de los apóstoles, desde hace 2000 años. Ajá, y habla de los migrantes. Bueno, helo ahí. Entonces, en eso se resume la función consular. No es solamente la generación de documentos, que es obviamente algo muy importante, pues no solamente es generarle un acta de nacimiento, ahora que ya tenemos los enroladores, esa es gestión del Registro Nacional de las Personas, que usted pues se hace la gestión de su nuevo documento de identidad. Llega un poco tardío, no es lo que yo quisiera, y digo no es lo que yo quisiera porque por las disposiciones de Enrique Reina y de la presidenta Castro, pues ya se tienen los centros de producción de pasaportes y se reciben en 25 días máximo su documento de pasaporte. Lo ideal sería que a la par recibiera la identidad. Y como no es así, sino que llegan de manera, en un periodo de 6 a 8 meses, es muy tardía, ya el hondureño, pues allá la identidad no le sirve de mayor cosa más que de nostalgia. Sí, bueno, y en este trabajo como cónsul, ¿qué es lo que usted más recuerda? Que usted no esperaba ver eso, por ejemplo, en atención a los hondureños que han buscado ese sueño, pero que ahí están en México. Algo que usted recuerde que diga, esto no me lo esperaba. Bueno, justamente es en principio ese, que el posicionamiento es que el consulado solo existe para generar documentos. Y aún así en esto, este gobierno ha dado avances importantes, como lo acabamos de hablar, pero en la humanización de los demás servicios también, porque lo que es protección al migrante, es decir, trata de menores o la trata de personas como tal, desaparecidos, privados de libertad, son situaciones donde deben atenderse. Las repatriaciones es también gestión de este gobierno, repatriación de cuerpos cuando fallece el connacional, hacer que llegue. ¿Y usted algo que haya vivido que bueno, diga, esto específicamente me deja marcado como cónsul? Muchas cosas. Que eso lo va a recordar toda la vida, que usted diga, por ejemplo, algún migrante que le haya dicho tengo 3 días de no comer o 2 días, no sé, o me vine caminando tantos kilómetros, algún testimonio que usted recuerde y que nunca va a olvidar. No, yo creo que lo que más me conmueve realmente es el agradecimiento. No tanto escuchar los sufrimientos, porque yo cuando me acerco a la gente realmente es el peor error pensar que van a pedir algo. Y es más, si yo quisiera dar algo también sería un error, porque jamás voy a tener suficiente recurso para paliar el hambre de todos nuestros connacionales. Sí. Pero el agradecimiento es lo que más me ha conmovido. Me tocó en una ocasión que el personal almuerza de 2 a 3. En México se almuerza a una hora distinta. Entonces yo hago que el personal almuerce y me quedo yo de turno atendiendo llamadas. Por cierto, no me gusta ese modelo de llamadas a la vieja usanza, eso ya es arcaico. Pusimos una cuenta de WhatsApp también para estar en atención comunicación rápida, permanente. Entonces yo me quedé de 2 a 3, me llamó una persona, la escuché por 20 minutos, es un privado de libertad. En Durango hay muchos hondureños privados de libertad. Esa es otra cosa. Mire lo que la Biblia dice, estuve preso y me visitaste. México es muy grande como para poder hacer tantas giras de trabajo, ¿verdad? Y requiere un costo muy alto, pero llamadas sí pueden hacer, y si tenemos las líneas abiertas, le dan 10 minutos y se le vence, pueden llamar unos 10 minutos más. Y yo tuve la oportunidad de platicar con un connacional y realmente el señor, casi al borde de la lágrima, me dijo muy agradecido cuánto necesitaba hablar con alguien ahí. Eso me conmovió mucho. Un privado de libertad. Sí, porque no pude hacer nada por resolver su problema, porque sí lo estuve orientando, diciéndole, bueno, esto puede hacer. No somos, por cierto, no somos defensores, hay que buscarle un defensor público. Esa parte le estuve aconsejando. Consígame el nombre, dígale que venga acá, yo voy a platicar con él, quiero ver su caso, que nos pase el expediente, que ahora expedientamos todo, que no habían expedientes antes, también es otra situación. Pero lo que más me conmovió fue eso, el agradecimiento. Dijo que cómo se sentía de bien poder platicar con un compatriota
que le escuchara en su situación en la que está. Y eso son de las cosas que me han marcado, la verdad. Y usted diga, esto no lo voy a olvidar. No, muy difícil. O sea, una persona que agradece haber sido escuchado por una llamada telefónica. Significa el nivel de necesidad de sentirse escuchado y atendido que tenía. No lo puedo olvidar, la verdad. Y muchos hondureños, la mayoría, ¿por qué lo que ustedes le han externado ahí, por qué se van? Por falta de trabajo, me imagino. Obviamente el tema de lo que más influye es empleo, seguridad y la reunificación de la familia. Recuerda que también hay familias que queda una parte aquí y la otra pues ya viajó y buscan unirse. Entonces son principalmente los tres componentes para que la persona migre. Y este año es electoral. 35,000 aproximadamente hondureños en México están de manera legal. Aproximadamente otros 110,000 en calidad de refugiados. ¿Van a votar o quiénes votarán realmente? No, bueno, hasta ahora el Registro Nacional de las Personas, considerando que es el ente que en su naturaleza es el que documenta del consulado, pues por la ley del servicio exterior actuamos como registradores o como ministros de fe cuando hay que abrir el protocolo, pero no hemos recibido una instrucción concreta en cuanto al tema del voto en México. En Estados Unidos sí ya es el tercer o cuarto proceso electoral donde se ejerce el sufragio, pero realmente votan muy pocos connacionales. He escuchado yo que pues para el más del millón de hondureños que hay en Estados Unidos se registran votaciones de 5,000, de 10,000. Poco. Es muy poco. Y yo insisto, si la instrucción está y está debidamente amparada en ley, nosotros vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance para que se lleve a cabo el proceso electoral correspondiente para un nivel electivo únicamente, el nivel electivo presidencial. Además, yo ya tuve la experiencia de, pues... si es que desean votar, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia. A la larga yo creo que, si usted me lo pregunta, creo que es un costo muy alto para los resultados que se tendrían, pero es un derecho también. Entonces es donde usted tiene que hacer como el balance de... usted puede abrir, disponer a disponibilidad 135,000 papeletas y le votan 2,000. Todo eso además se desperdició. Entonces es algo que yo puntualmente me lo pensaría si realmente vale la pena. Lastimosamente en este tema del voto en el exterior lo han manoseado mucho, sobre todo algunas voces que están dentro de la oposición al partido de gobierno, donde pues dicen que ahí se está gestando el fraude. Realmente que eso son teorías quizás descabelladas en el sentido de que yo que estoy ahí en el día a día considero o veo la viabilidad en general, logística, económica, financiera, en todos los sentidos, y pues no encuentro por dónde podría ser. Permítanos, doctor Juan Carlos Hernández, hacer esta breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos para la parte final. No nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Mucha atención, Ficosa te apoya para cumplir tus metas y por ahorrar puede ganar hasta 1,000,000 de lempiras en premios en efectivo. Elige ahorrar porque ahorrar es poder ganar con Ficosa. Estamos hablando con el cónsul de Honduras, cónsul general en Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Grande esa ciudad, Guadalajara. Hay más ciudadanos en Guadalajara que hondureños en el territorio nacional. Son 11 millones. ¿Cómo adaptarse? Pues la verdad México tiene una gastronomía que es muy parecida, ¿verdad? En todo lo largo y ancho del territorio mexicano. Y la verdad, si me lo pregunta, no he tenido mucho tiempo de detenerme a pensar dónde me siento más cómodo. Me siento más cómodo donde haya mucho trabajo y donde empiecen a verse resultados. Como es lo mismo en Ciudad de México, la gastronomía es casi parecida. Sí. O el hondureño le ha tomado ese toquecito a la comida más bien mexicana y le hemos traído que casi la hacen igual. Nosotros, yo les digo a los amigos mexicanos que nosotros hemos adoptado mucho de México. Mariachis, la comida, las famosas tortas, los tacos, el chile. El chile, las famosas gringas, bueno, tantos platillos que degustamos, pero, y se los digo, nosotros queremos mucho a México. Solo en el fútbol hay una rivalidad, pero fuera de la cancha,
No hay rivalidad, al contrario, hay mucha afinidad. Y ellos también. Es más, yo siempre les digo esto porque no todo el mundo en México lo sabe, es más, ni Honduras, hablando ya de la rivalidad futbolística, que Honduras es el único país que en duelos directos contra México tiene 2 cifras en ganes, ¿verdad? O sea, Honduras ya tiene 10 ganes. Y el segundo es Costa Rica con 4 de Centroamérica. O sea, realmente sí, les plantamos cara y ellos lo saben, que no es fácil jugar en Honduras. Vienen ahora al Chelatuclés o a San Pedro Sula, sí, ya le ganamos 2-0. Sí. Es solidario México. Muy solidario. Recordemos, en el Mitch fue el primer país en decir presente, y a día de hoy, reitero, mire esta política de atención migrante que recibimos, pues no solamente hondureños, sino que pues es un grupo grande de otros países, pero realmente reitero, con todos ellos hemos recibido un trato humano, tanto hondureños como los demás ciudadanos de este mundo que llegan de otras naciones, y pues sí, se siente esa calidez como si uno estuviera en casa. Por lo general, el hondureño es bastante amable, trata de hacer amistad de manera rápida. ¿Miran realmente como amigo al hondureño allá en México? Bueno, a ver, voy a decir algo que pues es una realidad. Así como hay muchísimos hondureños buenos, bueno, habemos muchísimos hondureños buenos, alguno que otro compatriota por ahí no se portan tan bien, entonces también el grupo que está privado de libertad es grande, y eso también genera cierta reticencia, ¿verdad? Pero le quiero decir algo, los focos de delincuencia no vienen tanto de hondureños, sino que de otros países. Así que reitero, la atención con los nacionales en general es muy buena. El hondureño se da a querer, y también ellos como mexicanos abren mucho las puertas. ¿Cuántos hondureños privados de libertad hay en México? Ese es un muy buen dato. Lo que le quiero decir es que lastimosamente no hay una data actualizada, porque solo en el estado de Durango, que es un estado mediano, chico, hay más de 22 centros de prevención y reinserción social, se le llaman. Y en ese sentido, lo que aquí conoceríamos como cárceles, correcto, por ejemplo, los centros o recintos penitenciarios. Exacto. Solo en un estado hay 22. Casi los que tenemos acá. Exacto. Entonces, es muy difícil saberlo a ciencia cierta, al menos yo de mi jurisdicción, que estoy trabajando fuertemente, por lo menos en la que teníamos en San Luis Potosí, de los 9 estados, lo que tenemos actualizado teníamos un listado, sí habían dejado un listado, sin mucha información, solo un listado de nombres, eran más de 250. Y ahorita nosotros, pues por instrucción mía, estamos individualmente documentando caso por caso con un número de expediente abierto, seriado, con seguimientos, con llamadas recurrentes, donde se entrevista al connacional y donde amerita, se programa una asistencia consular vía remota o presencial. Doctor, una cosa que es pero muy importante. Uno no le puede decir a un compatriota no se vaya a Estados Unidos, no se vaya a México, inclusive no se vaya a Guatemala, porque migrar es humano. Por aquí pasan todos los días venezolanos, sí. Por aquí miramos pasar a haitianos, sí, cubanos, eso es algo normal, pero la situación no está nada fácil. No, yo reitero, es un camino por demás complejo. Si fuese yo me lo pensaría 2 veces, pero no le puedo decir a usted no lo haga tampoco. Ahora, quienes decidieron hacer el camino, el consulado tiene las puertas abiertas en el momento que lo necesite para que llegue. No tenemos muchos recursos tampoco como para podernos hacer cargo de su manutención, pero por lo menos una mano amiga sí, por lo menos un documento sí, una recomendación importante que le pueda ser de utilidad para sus objetivos sí. Y el acompañamiento, pues, en cuanto al trato que recibimos, reitero, de los institutos en México relativos al tema migrante en todos sus estratos, pues también es en ese sentido muy humano, y me consta, porque eso es el trabajo de campo que hacemos cada día. La situación al llegar, pues me imagino que se sorprenden, porque el hondureño sí es trabajador. Ahora, la búsqueda de regularizarse, sabemos que ahí están los consulados que les pueden ayudar, pero el hondureño me imagino que insisten que no, que quiere llegar hasta allá, o se conforma con quedarse ahí con algún trabajo. Bueno, hay de todo, la verdad, no se puede decir una regla de 3, que o todos quieren irse o algunos quieren quedarse. Es relativo. Yo creo que ese tema de individualización
de cada compatriota es importante. O sea, no puedo pensar solamente en una cifra, sino que uno por uno, aunque no tengo el recurso humano ni el recurso económico tampoco para poder hacer ese nivel de empatía, pero por lo menos esa identificación y buscar alternativas a sus problemas más inmediatos que estén dentro de las funciones del consulado sin ningún cobro ilegal, que lastimosamente esa es otra de las herencias de administraciones anteriores donde se mordía mucho al connacional. Había un caso, otro que me marcó, hablando de los que me marcaron, dice usted, connacional, que hace muchos años, sentenciado en Veracruz, un funcionario de esa jurisdicción le dijo que él lo iba a sacar, que le costaba 100,000 pesos mexicanos. Se los entregaron y el compatriota sigue preso. Y estas cosas son realmente indignantes. 100,000 pesos mexicanos, ¿cuántos lempiras? ¿De cuánto 127,000 lempiras. Y lo estafó. Sí, una estafa. Y no podía hacer ningún cobro. Todo lo que es protección es gratuita. El hondureño no debe pagar ni por hacer una cita, ni por acudir al consulado, ni por lo que es protección. Es decir, protección, estamos hablando de privados de libertad, de trata de menores, de retorno voluntario, de desaparecidos. Todo esto, y atención hospitalaria, no podemos cobrar por dar el servicio de acompañamiento. O sea que en el pasado se ha estafado, se ha tratado mal al migrante, por decirlo de esta manera. En el Consulado de Ciudad de México y en la embajada solo se atendían 10 personas al día antes de 2022, que entró la administración actual. De lunes a jueves, los viernes no atendían al público. ¿Se daban feriado? Pues no sé qué hacían, pero le puedo decir que un consulado es un territorio hondureño. Por lo tanto, si yo pudiera, tuviese abierto al público 24/7, pero vamos por partes. En principio, al menos a través del WhatsApp y a través de las redes sociales, tenemos pues una comunicación abierta 24 horas. Y en ese sentido falta caminar mucho, pero ya dimos el primer paso. O sea, no cumplían en primera instancia con el horario, y aparte de eso, en algunos consulados les estaban cobrando de más por hacer un trámite de algún documento. O sea, le estaban cobrando fuera de lo que establece la tabla de cobros oficial que está en la ley del servicio exterior. ¿Y ese dinero para dónde iba? Buena pregunta. Hasta recibos emitían. ¿Se lo quedaba el cónsul, el consulado? El consulado no lo creo, porque ya no se maneja recurso económico, no hay caja chica, nada, sino que todo está en las cuentas y el pago que el connacional hace va directamente a la cuenta. Pero ¿y antes? Antes recibían mucho dinero, pero no sé qué lo hacían. Y es más, llevaban casos, emitían dictámenes, recibían plata por eso y eso asumo yo que iba directo para sus bolsas. ¿O le pedían mordida al compatriota? Lo disfrazaban. O sea, yo venía y les ponía el servicio que le iba a dar, pero el compatriota no tiene por qué saber, porque la gente no es... Bueno, ni yo entendía la diferencia propiamente en la gestión de un consulado y una embajada hace mucho tiempo. Entonces, le cobraban haciéndole pensar que era legal el cobro que se estaba ejerciendo. Realmente por protección no podemos cobrar. Solamente, y es más, por ningún servicio de asistencia que el consulado dé, solo por lo que está establecido en la ley. Eso es hasta cruel, que un hondureño esté fuera de su tierra y que haya otro mismo compatriota lo estafe. Es terrible estar privado de libertad uno esperando a ver cómo hago para ver la luz de día. Hay otro caso dramático hace poco, que ahí vamos a hablar más bien que ayudó, entre comillas, que no se cumplió con la función consular, un compatriota sentenciado ya, sentencia firme, 50 años por violación le habían dado, sin ninguna prueba pericial, toda testimonial. El abogado defensor, leyó todo el expediente, defensor público, y consiguió que repitieran el juicio, porque no recibió asistencia consular y la solicitó a lo largo que se desarrolló el juicio. Violentándosele un derecho. Del que está establecido en el Tratado de Viena. O sea, el consulado recibió la notificación, pero nunca fue. Me explico. Él solicitó asistencia consular y no se le dio. Y ahora, este consulado sí le dio, y resulta ser que los testigos ya no se presentaron. Era un caso acomodado de la Fiscalía, o presuntamente acomodado de la Fiscalía. Llegó al consulado la semana pasada. Bueno, al de San Luis Potosí. Feliz, recuperó la libertad. Se repitió el juicio y en el juicio ya no hubo testigos. ¿Cuándo se repitió este juicio? A repetir este año. Ya vamos a pasar la nota porque queremos platicar un poquito más con él. Pues estamos aquí, todavía no hemos tenido oportunidad de fabricar un poco. ¿Y no ha trascendido eso? Ya va a trascender. O sea, un hondureño quedó libre en los Estados Unidos mexicanos
Reiteramos, mucha atención, un hondureño quedó libre en México después de que se le repitió el juicio y él había sido sentenciado a 50 años de prisión. Esto porque no había asistido a atención consular, él la pidió y no se la dieron. Él la pidió en el juicio original, no se la dieron y eso, no la no asistencia, sino que los testigos, a través de todo el caso que montó la fiscalía, le cayeron 50 años. En esta segunda oportunidad sí hubo asistencia consular y ya no se presentaron los testigos. Entonces él recuperó su libertad porque el valor de que antes no hubo asistencia y ahora sí hubo asistencia da validez a que en efecto eso es una constitutiva de que valía la pena repetir el juicio, porque si aquí no hubiera tenido asistencia consular y aquí tampoco, entonces este argumento habría sido inclusive sujeto de apelaciones, el hecho de que si acá tampoco tuvo asistencia consular, pero en este sí apareció el consulado. Y eso valió para que el juicio finalmente lo dejara a él en libertad. No hay que dejar desprotegidos a los nacionales allá en otros países. No, es que mire, donde esté uno que esté, yo tengo que ir. Y eso son cosas que me duelen, no tener los recursos suficientes. Va a ser muy difícil. México es un país gigantesco, o sea, realmente es muy grande. Pues estamos hablando, reitero, que en un solo estado son 22 cárceles. Y es muy difícil a poder acudir a una, además que cada una tiene su idiosincrasia, sus comportamientos. No teníamos un directorio de contacto, lo hemos venido armando. Esa es otra cosa, se manejaba de manera muy aleatoria. En un bulto de papeles estaba un caso, en otro estaba otro caso. Hasta ahora nosotros, documentados, identificados y expedientados, le llamamos nosotros, son más de 75. Bueno, llegamos al final. Le cedemos la cámara de LTV, el canal de La Tribuna, un minuto sobre algún tema que no le haya preguntado en este programa de La Palabra, doctor Juan Carlos Hernández. Un minuto. Bueno, muy bien, yo creo que vale la pena, en primer lugar, estos espacios, licenciado Morazán, deben servir justamente tanto el espacio para poder comunicar al pueblo hondureño como la trinchera que hemos decidido adoptar, deben servir para servirle a la gente y para comunicarle a la gente lo que estamos haciendo. Porque al final cada uno de mis ingresos se financia con el contribuyente hondureño. Yo creo que es importante destacar todos estos logros en el servicio exterior. La humanización del servicio exterior, la producción de pasaportes de seguridad, no como en el pasado que se llenaban a mano y eso había provocado también una serie de irregularidades. El hecho pues de contar con la venia de mi propia jefa, la señora embajadora, que es la jefa de todos los cónsules en Ciudad de México, la embajadora Sonia Cruz de Aspra, a quien recientemente le dieron un honoris causa, otro segundo honoris causa para Héctor Amador, que ya los va coleccionando. Y eso pues permite trabajar con tranquilidad, con la amplitud de que estamos haciendo una buena labor y que ya no se le cobra al connacional algo ilegal. Todos estos son grandes alcances de la actual administración de la presidenta Castro. Y siempre despedimos con 5 frases o preguntas que le haré y usted, como es la palabra, la resume en una sola palabra. Vamos a ver cómo nos va. Ingreso de remesas a Honduras. Tiene que ser generar negocio. Migrantes hondureños. Mi principal preocupación. México. Un país muy querido. Política migrante de Donald Trump. Decisiones de la administración que él preside. ¿Y el actual cónsul de Honduras en Guadalajara, Juan Carlos Hernández? Una persona muy trabajadora, muy consecuente y muy comprometida por cada uno de los connacionales que están en nuestra jurisdicción y de todo el país de México. Muchas gracias, cónsul, por acompañarnos aquí en La Palabra. Sin duda alguna, hay mucho que hacer por los migrantes y hemos conocido parte de lo que se realiza desde un consulado, en este caso en el consulado de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Hasta la próxima. Siga con nosotros a través de LTV, el canal de La Tribuna.